Puede que también tengas en el cuello del útero una pequeña heridita o lo que llamamos una ectopia, que son cuellos del útero mucho más friables y se pueden sangrar, sobre todo si habéis tenido relaciones sexuales. Hola doctora, estoy embarazada y el otro día, al despertarme, tenía la ropa interior manchada con un poco de sangre. Me dijo el médico que no pasaba nada, pero me he quedado asustada. ¿Me tengo que preocupar? Gracias. Los sangrados en el embarazo es verdad que son muy escandalosos, pero pueden ser normales dentro de un límite, si no son de muy gran cantidad. El primer trimestre puede ocurrir lo que llamamos el sangrado de implantación, que es cuando ese embrioncito se está implantando dentro de las paredes uterinas. Se rompe algún capilar y puedes manchar un poquito. Suelen ser sangrados limitados y de escasa cantidad. Puede que a lo mejor haya un pequeño hematoma y siga sangrando durante varios días, pero la sangre cada vez va a ser más oscurita y más marrón. O a veces puede que también tengas en el cuello del útero una pequeña heridita o lo que llamamos una ectopia, que son cuellos del útero mucho más friables y se pueden sangrar, sobre todo si habéis tenido relaciones sexuales. Luego ya durante el segundo y tercer trimestre el sangrado pues, puede deberse o bien también a esas heriditas del cuello del útero o a eso, o que pueda existir un pólipo que ha ido creciendo en el embarazo, o si no puede deberse a problemas de placentación, que la placenta esté bajita, que esté marginal, que esté previa. En estos casos probablemente ya te lo hayan diagnosticado en una ecografía, pero aún así, si tú ves que es un sangrado con una regla, deberías acudir a urgencias. Si no, también ante un sangrado inesperado y que no te hayan diagnosticado nada previo, como lo que te he contado, también yo creo que es un motivo para ir a urgencias. Luego ya, al final del embarazo, justo antes de ponerte de parto, los sangrados también son frecuentes porque a veces durante la dilatación del cuello del útero también se rompe algún vasito y eso puede producir un sangrado. Si son ya sangrados muy abundantes, eso ya te tiene que hacer pensar que algo pues, no va bien y puede ser pues, un desprendimiento de placenta o una placenta previa, oclusiva parcial o total, que puede también hacer que sangres. Pero eso ya te digo que probablemente si hay un defecto de placentación, te lo han tenido que haber diagnosticado previamente.